está la Eucaristía. Y ante esas circunstancias, hijos, entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Entonces el Señor dice que los que busquemos agradar a Dios, pero agradarle de verdad, con todo el corazón, dice, sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración de todos los pueblos. Esta es la casa de oración de todos los pueblos, ¿sí? Esta es casa de oración. Y por eso es que le hacemos entender a muchos, mira, como esta es casa de oración, hay que venir desde nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vestidura, todo para que sea grato a Dios Todopoderoso. Padre, ¿qué quiere Dios? ¿Qué podemos entender entre líneas lo que quiere Dios en este momento, en estas circunstancias? Unidos en fe, hijos, yo le voy a hacer esta pregunta públicamente. A ver, ustedes me la van a responder para que entendamos qué es lo que quiere Dios en este momento. A ver, ¿Dios quiere destruir la tierra y toda la humanidad o quiere salvarla? No escuché. ¿Quiere destruirla o quiere salvarla? Y si la humanidad sigue enconchada en el pecado, ¿será fácil para Dios salvarla o será difícil? Será difícil hasta que no haya arrepentimiento. Entonces, si Dios quiere salvar la tierra, como ustedes lo dicen, con sabiduría, entonces, ¿qué significa? Que Dios quiere la conversión de la persona más mala, más sinvergüenza, más corrupta, más podrida que haya en la tierra, hijos. Porque Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. A ver, decimos todos, dice el Señor, por el profeta Ezequiel, Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra, hijos? Yo sé que nos cuesta. A ustedes les cuesta, a mí me cuesta. Yo sé que nos cuesta especialmente saber que Dios no entendemos en este momento, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios, que es el que realmente nos ama. Él quiere la conversión de esas personas malas que usted y yo estamos viendo. ¿Por qué, Padre? Porque esos también fueron creados por Dios. Porque ellos también son hijos de Dios. Pero pedir por la conversión de ellos no significa que usted y yo vamos a ser cómplices de sus fechorías. No, señor. Que más bien entre más cosas malas que veamos y fechorías, más razón para orar por la conversión de esa persona. Porque Dios no se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta. Padre, ¿cómo entender esto? Trasladémonos al Calvario, hijo, al Calvario, allá al Calvario. Está Jesús, nuestro Señor, como lo dice los 4 evangelios, está agonizando en la cruz. Y es San Juan el que nos explica lo que pasó entre el ladrón bueno y el ladrón malo. Y Jesús estaba en medio de ellos siendo inocente. Y el malo empezó a vociferar: si eres el Hijo de Dios, sálvate, ¿no? Sal de la cruz y sálvenos a nosotros. ¿Qué le contestó el ladrón bueno?
Tú aún muriendo, le dijo, no tienes temor de Dios. Nosotros estamos pagando por lo que hicimos. Y este que es inocente, ¿qué tiene que pagar? Y entonces fue cuando volteó a mirar al Señor. Y él arrepentido, el buen ladrón arrepentido de todo, reconociendo su pecado, que es lo que quiere el Señor, hasta el último momento de la muerte, que le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dijo. Y Jesús le respondió, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué se lo llevó al paraíso? ¿Porque se arrepintió o siguió en el mismo pecado? Entonces fíjese que el buen ladrón, ¿por qué lo llamamos buen ladrón? ¿Por qué le decimos buen ladrón? Porque se convirtió en la última hora, hijos. Porque reconoció en la última hora su pecado. Y eso es lo que Dios quiere actualmente de este mundo, especialmente que está caminando a la perdición. No cree que ese grupo ISIS está iluminado por Dios. No. Está haciendo lo que a Dios no le agrada, hijos. Usted sabe lo que es llegar a un lugar como Barcelona y matar un poco de gente porque se le paró el ombligo de matar. Eso no le agrada a Dios. Entonces, Padre, significa que algunas muertes que sabemos por ahí que suceden tampoco le agradan a Dios. Tampoco le agradan a Dios. ¿Y qué va a pasar con ellos? Si usted ha leído la Biblia, dice con claridad que la sangre de esas personas sube hasta la presencia del Señor, como subió la sangre de Abel cuando lo mató su hermano Caín, y reclama justicia. Y hasta que no haya justicia, esa alma no descansa en paz. Interesante esto, ¿verdad, hijos? Entonces, hijos, es así las cosas, no es como nos la están diciendo. Por eso tenemos que orar por el arrepentimiento, por la conversión. Tenemos que orar, alabar al Señor. En vista que hoy no lo están alabando mucho al Señor, yo los invito, hijos, que ustedes y yo nos convirtamos en un coro de alabanza a Dios, que Dios vea con agrado, que a pesar de lo que nos está pasando, el Señor tenga el suficiente poder y misericordia. Levante su mano y como dice aquí el profeta Isaías, dice, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en la casa de oración. Entonces dejémonos llenar de alegría de la casa de oración y llenarnos de esa alegría del Monte Santo. No cometamos la rebeldía que cometió el pueblo de Israel por no haber reconocido que Jesucristo es el Mesías. Se empeñó a echar todo, incluso a entender estos misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero sin embargo, Dios está esperando el día de la reintegración del pueblo de Israel, como lo dice San Pablo. A pesar de su rebeldía, lo bondadoso que es el Señor, a pesar de la rebeldía del pueblo, Él está esperando la reintegración. ¿Y cuándo se va a producir eso, Padre? Se va a producir, y ese día el pueblo de Israel entrará en reintegración y se unirá junto con la Iglesia Católica y se escuchará el coro de alabanza que estremecerán las entrañas de la tierra. Padre, usted está diciendo eso emocionado. No, eso lo dice la palabra de Dios. Aquí lo dice, porque ¿qué no será su reintegración sino su resurrección entre los muertos?
que no será su reintegración, sino resurrección entre los muertos, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección, hijos. Así como ustedes que antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos. En la misma forma los judíos ahora que son rebeldes, que fueron la ocasión que ustedes alcanzaran la misericordia, también ellos, escúchelo, la palabra de Dios lo dice, también ellos la alcanzarán, hijos. Palabra de Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios nos ama, hijos. Es que yo no sé cómo decirlo, que Dios nos ama, hijos. ¿Por qué tenemos que luchar contra las tentaciones? Porque Dios nos ama. Y mis sentimientos, Padre, sí son valiosos, pero como Dios nos ama, quiere que vivamos en la gracia, en la santidad, y que aprendamos a decirle, escuche una palabra inteligente, sabia, que retumbe los oídos, que retumbe las entrañas de la tierra, que aprendamos a decir no al pecado. Tenemos que aprender a decir no al pecado. Porque por permitir toda esa clase de tentaciones, por eso a muchos les pasa lo que les pasa. Y por eso nuestra Venezuela ha caído en lo que ha caído. Y por eso tenemos que prestar atención a la misa. Ya la compañerita que se me siente porque está entrando y saliendo mucho. Hágame el favor, dígale ahí que está saliendo mucho, que hay que respetar las cosas de Dios. Y entonces, hijos, nos lleva el Padre, ¿y cómo profundizar en este punto? Pues vámonos a escuchar al Señor en su palabra. La palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Mateo nos explica qué hacer, pero para eso antes vamos a escuchar en algo que tenemos que nosotros unirnos. Dice que una mujer cananea que no conocía nada de Dios, no se sabía ni el Padre Nuestro, hijos. La cananea no se sabía ni el Ave María, no se sabía ni siquiera el cántico de salvación de Moisés que está en el libro del Éxodo. Ni siquiera se lo sabía. No sabía cómo alabar a Dios, pero se impresionó tanto, pero tanto de Jesús nuestro Señor, que no necesitó mucha predicación y más para la situación que ella estaba viviendo. Empezó a decirle: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terrible atormentada por un demonio. ¿Y qué le tengo que decir ahí? Padre, ¿y por qué hay que recurrir al Señor en las cuestiones cuando una persona está atormentada por un demonio? ¿Por qué hay que recurrir al Señor? Mire, hijos, porque ni una bomba nuclear le quita el demonio. Y una bomba nuclear mata a la persona ipso facto. Ni siquiera agarrando un arma de estas modernas y que le vacíen todas las almas, le quita el demonio. Ahora imagínense un país donde se haya invocado el diablo, ni echándole 5 o 20 bombas nucleares que acaben con esa nación, le quita el demonio, hijos. El único que tiene poder para quitarle el demonio a una persona se llama Jesús nuestro Señor. Es el único, hijos. De eso el Señor me hizo autoridad en esa materia. Que el único que tiene poder para quitarle el demonio se llama Jesús nuestro Señor. Pues la mujer no se equivocó. Ella no sabía Padre Nuestro, ni Ave María, ni los libros de la Biblia, pero lo que vio hacer el Señor,
con eso le convenció y se le acercó y le dijo, y entonces los discípulos le decían, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. ¿Y qué le contestó el Señor? Yo no he sido enviado sino las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo el Señor? Dos cositas. Le estaba probando la fe a la mujer cananea, de que tanto estaba convencida del poder de Jesús nuestro Señor, y estaba probando a los discípulos para que se pellizcaran, igual como muchos de ustedes se tienen que pellizcar para dar a entender que otras ovejas que no pertenecían a la casa de Israel deberían conocer el santo evangelio. Y esas otras ovejas eran los pueblos paganos, y nosotros venimos de ese pueblo que gracias al apóstol San Pablo nosotros tenemos pleno conocimiento de la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces Dios lanzó esa preguntita para los dos, para la mujer cananea y para los discípulos. Entonces aquí se dan cuenta lo importante, mis queridos apostolados cursillistas, suena la campana, de los que no fueron a evangelizar, legionarios que no fueron a evangelizar, coro parroquial que no fue a evangelizar, catequistas que no fueron a evangelizar, misioneros que no fueron a evangelizar, y fieles, ustedes mis queridos fieles, que les da miedo salir a evangelizar, a que los demás conozcan el evangelio, sabiendo que hay una escuela bíblica ahora, bueno, bendito y alabado sea Dios, lo volvimos a instituir, la escuela bíblica todos los lunes después de la Eucaristía. ¿Y dónde dice eso? Aquí ustedes lo escucharon, hijos. ¿Qué le dijo el Señor? Yo no he sido enviado sino las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Qué le está diciendo el Señor? Salgan a evangelizar. Salgan a que conozcan mi santo evangelio. Y no me cambien, no me cambien. Aquí está clarito, no lo dice el Señor, pero lo da a entender. No me cambien por nada eso, por nada. Yo soy su Dios. Usted no puede cambiarme por nada que no valga la pena. La mujer cananea, que ni siquiera el Padre Nuestro lo conocía, se le postró, es decir, se le arrodilló. A pesar de que el Señor dijo la primera prueba que le puso, y a pesar que le puso la primera tranca se le arrodilló y le dijo, Señor, ayúdame, le dijo, ayúdame. Y el Señor le puso la otra prueba, y escúchenla, escuchen esta prueba, a ver si se parece a alguna de las pruebas que le ha puesto Dios a ustedes, y no tan solo a ustedes, a mí también. Ahora van a entender por qué somos probados y por qué tenemos que decir no a toda clase de tentación. No está bien, dijo, quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. ¿La trató de qué? De perritos. ¿Quién trató así? Jesús, nuestro Señor. ¿A quién estaba tratando? No a la mujer, sino a lo que tenía metido la hija, al demonio. Sin embargo, la mujer, si alguno de los que están aquí hubiera recibido eso, les aseguro que lo hubieran escuchado. ¿De quién? Imagino yo que algunos habrán dicho, ¿y quién se ha creído este? ¿Quién se creyó la última pexicola del desierto? Y el Señor iba a tener que decirle, pues yo soy Jesús, el Mesías, el Salvador. Nos tendrá que decir muchas veces el Señor a nosotros. ¿Y para qué sucede esto? Para que usted se dé cuenta, mi querido hermano, que la fe siempre va a ser probada por Jesús.
Jesús nuestro Señor siempre nos va a colocar pruebas. Y si hemos sido tentados por el diablo, la prueba va a ser más fuerte si no hacemos oración, si no hacemos confesión de nuestros pecados, si no hacemos arrepentimiento del pecado que hemos cometido. Deberían aprovechar muchas mujeres que últimamente, y muchos hombres, mujeres y hombres, que últimamente le están dando muy parejito al merequetengue, ¿no? Y entonces quedan embarazadas esas mujeres, y las mujeres ahora, como existe la tecnología, no, yo aborto, ¿no? Lo aborto, pero tengo que decirle que el hecho de abortar, sea el feto que tenga un día de fecundado o tenga meses, mire mi querido hermano, discúlpeme, pero no quiero ofenderla y no quiero ofenderlo. El hecho de que ustedes permitan ese aborto, se convierten en asesinos de niños inocentes. Vuelvo a repetirlo para que le suene la música. El hecho de abortar el feto o niños que están en el vientre, tanto el papá y la mamá que conscientemente manden a hacer ese aborto, se convierten en asesinos de niños inocentes. ¿Cómo me quito ese pecado si yo estoy arrepentido y arrepentida de ese pecado? Aproveche este año que el Papa, a raíz del año de la misericordia, extendió el permiso para que cualquiera de sus sacerdotes de la iglesia católica, no de otra iglesia, sino de la iglesia católica, le pida a Dios, con permiso del Papa, para que sea perdonado ese pecado de aborto. Porque si usted deja pasar este permiso, la cosa se complica. Ya no cualquier sacerdote puede perdonar ese pecado de aborto. Solamente el que esté delegado por el obispo de la diócesis. Y el obispo mismo, hijos. Aprovechemos, hijos, de esa cuestión. Cuando le dijeron así a la mujer es de aquellas que tienen guáramo. Se parece a esos apostolados y personas fieles que, a pesar que le dan garrote, hay veces injustamente, hay veces justamente por haber cometido errores, hay veces injustamente, hay veces justamente por haber cometido errores, entonces se llenó de ánimo, porque el garrotazo se lo había dado Dios a ella. Pero ¿para quién sería? Para ella no, era para darle un garrotazo a Dios, era para darle un garrotazo Dios al diablo que tenía su hija. No, cáseme con Johnny, pero con una curva bien hecha arreglamos la cosa, ¿no? Entonces Dios le dio el garrotazo al demonio que tenía la hija ahí metida, hijos. El padre está en la jugada, ¿no? Está en la jugada. Porque el que no está en la jugada no es pastor. Hay que estar en la jugada. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo la mujer? Es cierto, Señor, le dijo. Sí, Señor, es cierto. Es cierto, Señor, yo soy una vagabunda. Es cierto, Señor, yo soy una pecadora. Es cierto, Señor, yo vengo de pueblos paganos. Es cierto, Señor, yo vengo de pueblos que han adorado a dioses y no han adorado a un solo Dios. Y es cierto, Señor, que yo vengo de pueblos de brujos, de hechiceros, que a usted no le agradan. Eso es cierto, estaba diciendo la mujer, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de su amo. ¿Qué está diciendo? Pero también los perritos que se convierten, comen de las migajas del evangelio
que es el pan que cae de la mesa del ¿quién? De Dios. ¿Y por qué come de las migajas del pan que cae de la mesa del que es dueño? ¿De quién? Porque solamente Él nos da la salvación. Y con esa respuesta, con ese batazo que le dio Dios a lo que tenía metido en la hija, y zambullendo a la mujer y a la hija para que reaccionara, y con esa respuesta de esta mujer, el Señor escuchó la voz de la mujer que le dijo: Jesús, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Qué grande es tu fe. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que es importante que no descuidemos la fe. Si yo dejo de orar, estoy descuidando la fe. Si yo dejo de venir a misa los domingos, estoy descuidando mi fe. Si yo no me confieso todos los meses, padre, ¿por qué tiene que ser todos los meses? ¿Qué? ¿Usted lo instituyó o qué? ¿Quién se creyó usted, padre? No fui yo. Se lo voy a aclarar. El Sagrado Corazón de Jesús le pidió a Santa María de Alacoque, Santa Margarita de Alacoque, le dijo que dedícame todos los primeros viernes de mes a mi Sagrado Corazón, confesándote y recibiéndome en la Santa Comunión. ¿Quién fue el que estableció la confesión todos los meses? Jesús nuestro Señor. Así que si usted no se confiesa todos los meses, pudiéndose confesar, ¿verdad? ¿A quién le está fallando? Jesús nuestro Señor. O sea, ¿que no es usted? No, yo no soy. Yo hago como buen servidor, decir lo que el dueño dice. Jesús nuestro Señor dice que son todos los meses. Y a los que estamos metidos en el cuento, no dice todos los meses, dice ojalá todos los días se pudieran confesar ustedes. Pero como no nos podemos confesar todos los días por razones humanas, por lo menos procuramos cada 15 días. Y el Papa Francisco cada 3 días, cada 4 días está echando esa lavada en el sacramento de la confesión. Uy, el Papa se confiesa y no lo vio usted. Él se dejó fotografiar para que todo el mundo se diera cuenta que la confesión es para todo el mundo, no es para uno, es para todos. Y si el Papa se confiesan los obispos, cardenales, sacerdotes religiosos, seminaristas, todos nos confesamos, ¿sí o no? Por eso le dijo, qué grande es su fe. ¿Y hasta dónde tiene que llegar mi fe? Ahí va, con esto concluyo, hijos. Por esto concluyo para no llegarte a fastidiar. Escuche. En la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es aferrarse a lo que se espera. O sea, tener esperanzas. Todavía no se ve, pero se tiene ¿qué? Esperanza. Es aferrarse. ¿Y qué es aferrarse allí? Agarrarse duro. Llueve, truene, relampaguee, haya terremotos, tsunamis, haya lo que haya, usted ahí agarrado fuerte de la fe y que nada, absolutamente nada lo pueda sacar del camino donde usted está. Y dice también, la fe es aferrarse a lo que se espera, y viene la otra parte, y es la certeza de cosas que no se pueden ver. Es tener certeza, es decir, llueve, trueno, relampaguee, yo creo, tengo fe que el Señor va a mover, va a hacerme este milagro, y si su fe es tan viva, tan certera, tan fuerte, el milagro se produce, hijos. Porque según sea tu fe,
así serán sus obras. Lo que le pasó a la mujer cananea. La mujer cananea no sabía nada de Dios, pero tuvo fe. ¿Se le produjo el milagro o no se le produjo? Se le produjo el milagro. Esa fe es la que Dios quiere en esta frontera. Esa fe es la que quiere Dios, los que me están escuchando allá por Eco de la Frontera, por Intercanal que van a escuchar ahorita a las 3, por los que están en las redes. Esa es la fe que Dios quiere, que tenga suficiente fuerza de aferrarme con esperanza de lo que se espera, que tenga suficiente certeza de las cosas que todavía no veo, pero yo tengo fe, y dice el Señor, según sea tu fe, así serán sus obras. El que tenga oído para oír, eso es lo que tiene que hacer hoy Venezuela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanten la mano derecha, digo, por favor, y decimos, queridos hermanos, ustedes renuncian a Satanás, príncipe del pecado y la mentira, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. No están cómodos, así como, ¿sí desayunaron o no desayunaron? A ver, ¿renuncian a Satanás? Ahora sí se escuchó mejor. Renuncian a Satanás, que los ha hecho pecar gravemente contra Dios, que hoy nos hemos dado cuenta que sí, en verdad es el que nos ha hecho daño, es el que le ha hecho daño a su vida, a mi familia, le ha hecho daño a esta frontera, a nuestra parroquia, a Venezuela, a Colombia. ¿Renuncian a Satanás? Renuncian a Satanás, quien les ha hecho pecar gravemente contra el Señor, quien les ha hecho dudar incluso hasta de la Iglesia Católica, dejándose engañar por el enemigo para retirarse de la iglesia que Cristo fundó, y recordando que Satanás es el príncipe del pecado y la mentira. ¿Renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso? Todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Está la Eucaristía.